Utiliza lo que tienes. Utiliza lo que tienes. Dice Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 al 10, y cito: Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras, donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Aquí está hablando de abundancia de alimentos, recursos y bienes. Un lugar donde no falta nada. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, y cito: Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Cierro cita. Lo que llamamos el primer mundo o Occidente se refiere a un grupo de naciones altamente desarrolladas y con un estandarte de vida bastante alto. Usualmente, aunque no se limita a estas naciones, nos referimos a naciones como los Estados Unidos, Canadá, los estados occidentales europeos, Nueva Zelanda y Australia, entre otros. Pudiéramos incluir tal vez a toda nación que ha seguido el modelo económico, gubernamental y social de estas naciones. Mientras que muchas cosas se pudieran decir sobre las razones de la prosperidad e influencia del mundo occidental, hoy quisiera resaltar la razón por la cual creo que Occidente ha alcanzado la posición próspera y privilegiada que goza hoy día. Y esa razón, por lo menos yo pienso, es su fuerte herencia e influencia judeocristiana a través de los siglos. Y claro, debemos decir que esto no significa o implica que todo lo hecho por estas naciones ha sido bueno o agradable ante Dios. Por supuesto que no. Pero sí nos dice que su bienestar y prosperidad tiene una explicación. Y diría más, tiene un nexo a un propósito que puede ser corrompido, distorsionado o simplemente olvidado. Si ese fuera el caso, su prosperidad, recursos e influencia comenzaría a menguar. Y de hecho, ya está sucediendo hoy día. En las porciones bíblicas leídas, Dios le estaba anticipando a la nación de Israel, nación liberada de la esclavitud y dictadura de Egipto, que entrarían a una tierra, a un estado de prosperidad y abundancia en esa tierra. Pero todos esos recursos y abundancia de bienes tenían un propósito particular. Y Dios tenía una misión para Israel. El territorio donde Israel fue ubicado por Dios se conoce históricamente y geográficamente como el Creciente Fértil. Y es una localización que era la encrucijada del mundo. Tanto Europa, África, Medio Oriente y parte de Asia convergían en la zona. Era un lugar donde múltiples rutas antiguas de intercambio económico convergían, se encontraban, pasaban por esa región. Pero nos surge una pregunta: ¿por qué Dios los ubicó allí? Y ciertamente muchas cosas pudiéramos decir, pero entre las cuestiones bíblicas surge esto. Dice Isaías 43:10, y cito: Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Y dice el versículo 12:
Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Cierro la cita. Vemos entonces, estimado oyente, una de las razones más importantes de por qué Dios estableció a Israel en esa localización privilegiada, además de prosperarlos y darles recursos, fue para que fueran testigos. Israel, en el contacto con otros pueblos de la tierra que hacían sus travesías económicas por esa región, iba a ser un contacto de testimonio, iba a ser un contacto de traer conciencia del Dios verdadero, del creador del cielo y de la tierra. Por tanto, el aumento de recursos, bienes y calidad de vida para Israel sería parte de ese propósito de testimonio al mundo. Dios siempre ha tenido en mente las naciones de la tierra. Dios le ha entregado a Occidente no solo el privilegio de una herencia cristiana, pero también la responsabilidad de propagar su evangelio, su buena noticia a todos los confines de la tierra. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Occidente? Y tal vez a muchos de nosotros. Volvamos nuevamente a Deuteronomio 8, versículos 12 al 14. Cito nuevamente. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y de tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro con todo lo demás, ten mucho cuidado. Cuando aumentan nuestros recursos, nuestra influencia, nuestra cuenta de banco, entre otras cosas, somos tentados a pensar que todo proviene solo de nosotros y que se trata solo de nosotros. Por eso dice Deuteronomio 8:18, cito, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Cierro cita. Dios establece que es Él el que da los medios para obtener riquezas, y es con un propósito. Nuevamente dice la parte B de Deuteronomio 8:18, a fin de cumplir el pacto que les confirmé a tus antepasados mediante juramento. El pacto del que está hablando era el pacto de Abraham, pacto que establecía que todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y sabemos que es una referencia a Jesucristo. Pero quiero enfatizar el punto que la multiplicación es para beneficio de muchos. Debemos mencionar que otra tentación que surge con el aumento del bienestar y las riquezas es una sutil, pero muy peligrosa, y es el de olvidar a Dios. Y debo clarificar que el olvidar a Dios del que estoy hablando, no es tornarnos ateos a la existencia de Dios, no, sino es dejar de darle prioridad a Dios. En este contexto, olvidar a Dios es dejar de priorizar a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la prosperidad y mi bienestar personal toma el centro de enfoque. Dios es desplazado a favor de generar ingresos. Ya propagar el evangelio no es una prioridad. Mi bienestar es la prioridad. Sencillamente olvidar a Dios es desplazar a Dios de centralidad y enfoque. Dice Deuteronomio 8:19, y cito, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y sigues a otros dioses, y les rindes culto, y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Cuando Dios es desplazado, otros dioses, y dioses en D minúscula, ocupan el lugar de atención y enfoque. ¿Y acaso eso no es lo que le ha sucedido a Occidente? Occidente atribuye su prosperidad a sus modelos y políticas económicas, a su ingenio, a su educación, a su capacidad tecnológica. Todo es por el hombre, para el hombre
y en el hombre. El ídolo que se ha levantado en Occidente es el mismo hombre. Todo se trata de lo que el hombre quiere, desea y anhela. Y este virus humanista ha corroído la fibra moral y social de Occidente. Y cuando olvidamos a Dios, olvidamos también la razón por la cual Dios, el Señor, nos favoreció, nos prosperó. Cuando los peregrinos llegaron a Norteamérica, desde Inglaterra, redactaron un documento que sirvió como el primer pilar de gobierno en el lugar que ellos se establecerían. Ese documento se conoce como el Compacto del Mayflower. Y entre lo que dice ese documento establece que tal colonia, tal poblado se estableció para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Así que vemos que uno de los propósitos de los Estados Unidos, y lo vemos ahí en su historia nacional, en sus inicios como nación, es glorificar a Dios y propagar la fe cristiana en el mundo. Eso nos dice que su prosperidad, abundancia y recursos deben funcionar en pos de ese propósito, de glorificar a Dios y de propagar la fe por el mundo. Pero hoy en día, ¿qué vemos? A un Estados Unidos en declive, debido a que América no está cumpliendo su propósito fundamental. Y es obvio que esta no es la única razón del declive americano como potencia mundial, pero es una de las razones. No es la única, pero es una de ellas. América ha olvidado a Dios, pero la realidad es que gran parte de Occidente ha olvidado a Dios. Y recordemos, cuando olvidamos a Dios es cuando desplazamos a Dios por otros enfoques e intereses que ocupan ese mismo lugar. Y como estamos hablando, es cuando prosperamos que estamos en mayor peligro de olvidar a Dios. Por eso el versículo 14 de Deuteronomio 8 dice, y cito, no te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Y debemos clarificar que las riquezas y la multiplicación económica en sí mismo no es nada malo. Es cuando esto nos hace pensar que podemos valernos por nosotros mismos. Entonces ahí es que empieza la caída, cuando entra esa actitud. La independencia de Dios es orgullo. Actuar en forma independiente de Dios es orgullo. Y este orgullo entra de manera sigilosa en momentos de bonanza. Escuchemos lo que dice Apocalipsis 3:17. Esto en el contexto de la evaluación de Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Cito Apocalipsis 3:17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Cierro cita. Vemos que en el versículo 20 Jesús está fuera de la iglesia, tocando en las puertas de su iglesia. ¿Y cómo sucedió esto? Y mientras que no tenemos muchos detalles, podemos deducir que no fue un momento particular, sino que fue un progreso lento hacia una perspectiva de independencia. Jesús fue olvidado, es decir, desplazado del lugar por otros enfoques y prioridades en la iglesia de la Odisea. Y claro, no estamos diciendo que porque tenía recursos y bienes desplazaron a Jesús, no. Estamos manifestando un enemigo oculto de autosuficiencia que busca acceso al corazón de nosotros, los creyentes, en momentos de abundancia. Entró una actitud de autosuficiencia. Y esto afecta a individuos, iglesias y aún naciones completas. ¿Cómo logramos mantener el enfoque en Cristo y evitamos olvidarlo? Es decir, evitamos desplazarlo, sea que tengamos mucho o poco.
¿Cómo logramos ser constantes en nuestras afecciones a Dios? ¿Cómo podemos tener recursos y bienes y mantener el enfoque en la misión y propósito que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo lo hacemos? Escuchemos un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, y cito: Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, y se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Cierro cita. Vemos que Abraham era un hombre de muchas posesiones y bienes materiales. Y dice Génesis 24, versículo 34-35, y aquí está hablando el siervo de Abraham sobre su amo, y cito: Yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cierro cita. Vemos que Abraham era próspero y bendecido por Dios, y sin embargo, dice Hebreos 11:9 que Abraham vivió como extranjero y peregrino en carpas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Abraham nunca se estableció en la tierra que le había sido prometida por herencia. ¿Por qué no se estableció? Escuchemos lo que dice el versículo 10 de Hebreos 11. Y cito: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Cierro cita. Como dice el texto, Abraham esperaba la morada de eternidad, una ciudad de cimientos eternos. Era una expectativa, una esperanza de eternidad que hizo que Abraham, también Isaac y Jacob, anduvieran todos como extranjeros y peregrinos. Aquel que tiene una visión de eternidad no es controlado por lo que tiene, sea mucho o poco, porque sabe que es pasajero y temporal. Más bien desea invertir lo que tiene en lo que no termina, en lo que no tiene fin. Dijo Jesús en Mateos capítulo 6, versículos 19-21, y cito: No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Pues donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Cierro cita. ¿Qué es tesoro en el cielo y cómo invierto en eso? Los tesoros celestiales son las almas que entran al reino eterno, porque tú y yo fuimos instrumentos del Evangelio de Jesús para que esa realidad se diera. Invertir en lo eterno es usar nuestros talentos, recursos, plataformas y medios para la propagación del Evangelio. Como fue el caso de Israel, nosotros somos posicionados, bendecidos, y se nos entrega recursos para ser testigos de Él. El enfoque en el Señor y la misión que Él nos ha encomendado de hacerlo conocer en todas las naciones nos guardará del engaño de las riquezas. Lo que tenemos es por Él y para el propósito de Él. Y si mantenemos esa perspectiva de que estamos aquí para cumplir una misión y una encomienda de valor eterno, mantendremos los enfoques correctos. Las riquezas nos engañan cuando pensamos de que se trata de nosotros y que nosotros lo logramos. Que nosotros somos el origen de esas riquezas. Y sin duda alguna, trabajamos, nos esforzamos, pero la fuerza, la salud y los medios para generar
esas riquezas provienen siempre de Dios. Y sea que tengamos poco o mucho, utilicemos lo que tenemos para avanzar la causa eterna del Evangelio de Cristo. Ese es el enfoque. Y si Dios, estimado oyente, te ha permitido recursos monetarios, inviértelos en misiones, Biblias, en apoyar la causa del Evangelio. Invierte en la construcción de iglesias, en ministerios comprometidos con la Gran Comisión, en discipulado, en todo aquello que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y si eres rico en talentos y capacidades, hazte disponible al Espíritu Santo. Vayamos por un momento a la parábola de los 3 siervos de Mateo 25. Y dice Mateo 25, versículo 14, y cito: También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Cierro cita. Vemos que a cada siervo se le confió una cantidad particular de dinero, de recursos, y todo fue entregado conforme a la capacidad de cada siervo. 2 de ellos rápidamente invirtieron lo que tenían, y al invertir, es decir, utilizar lo que tenían, hubo una multiplicación. Esto nos dice que la fidelidad en usar lo que tenemos para el reino de Dios siempre, tarde o temprano, va a traer una multiplicación. Y esto también nos dice que todo lo que Dios nos da tiene potencial de multiplicación, sea que tengamos mucho o poco, sea que tengamos 2 bolsas de plata o una sola bolsa de plata, hablando figurativamente. Pero tristemente vemos que uno de los siervos no utilizó lo que se le encomendó, no utilizó los recursos asignados. ¿Qué hizo? Los enterró. Y esto es símbolo de guardar solo para nosotros mismos. Ese siervo malo no tuvo fe en lo que Dios le encomendó y en el potencial de multiplicación que eso tenía para beneficio del reino de Dios. Vemos que la raíz de su problema era uno de incredulidad. Escuchemos la sentencia en el versículo 28 al siervo malo. Cito: Entonces ordenó: Quítale el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cierro cita. Jesús nos va a pedir cuentas en su regreso de qué hicimos con talentos, recursos, plataformas y medios que Él puso en nuestras manos. La multiplicación viene con el uso, y si somos fieles en cumplir el llamado, Dios lo multiplicará. Pero si retenemos en nosotros mismos, es decir, lo enterramos, bueno, ya escuchamos la sentencia del siervo malo. Pero todo lo que Dios da tiene capacidad de multiplicación, sea mucho o poco. Puede ser dinero, pero también habilidades o capacidades. Y ningún creyente puede decir que nada puede hacer para promover el reino. Es una mentira del maligno, de que nada tenemos. Todos tenemos algo. Todos podemos multiplicar a beneficio del reino. Lo importante es hacernos disponibles con lo que sea que tengamos. Y si así lo hacemos, veremos la multiplicación con valor eterno. Dice Mateo capítulo 25, versículo 25, y cito: Tenía miedo, hablando aquí del siervo malo, tenía miedo de perder su dinero,
así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Cierro cita. Notemos que la razón por la cual el siervo malo no multiplicó fue por miedo. Pero vemos que el Señor no acepta el miedo como excusa para no hacer lo que Él nos ha encomendado. Y otro detalle que surge de lo leído es que el Señor tampoco aceptó la cantidad de dinero tal y como se lo había entregado al principio. ¿Por qué? Porque en la multiplicación se manifiesta la fidelidad del siervo. Y la fidelidad es continuidad en la obra. ¿Qué panorama está surgiendo aquí del siervo malo? Que nada hizo por miedo, que hizo absolutamente nada y ni siquiera lo intentó. Jesús espera recibir algo de los recursos, talentos y capacidades y aún dinero que Él mismo nos ha dado. Hacer absolutamente nada no es una opción para nosotros. Jesús llama al siervo malo siervo perezoso y perverso, y también siervo inútil. Pero ¿por qué llama al siervo malo perverso? Escuchemos lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, y cito, en versión Nueva Biblia Viva, y dice así, por lo tanto, cuídense hermanos, y no sean incrédulos, ni tengan un corazón perverso que los esté apartando del Dios vivo. Cierro cita. Bíblicamente hablando, la incredulidad es perversidad. Y vemos que la raíz de toda la inacción del siervo malo es la incredulidad. El incrédulo no hace nada porque no cree nada. Ciertamente no somos salvos por las obras, pero la obra manifieste si hay o no hay fe verdadera en nosotros. Dice Santiago capítulo 2 versículo 18 y cito. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Cierro cita. Esto nos dice que nuestras excusas de miedo y la inacción resultante realmente es una raíz de incredulidad lo que está provocando todo esto. Y nos dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, y cito, que los incrédulos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Cierro cita. Vemos, estimados oyentes, que este asunto que estamos tratando aquí no es un asunto liviano y que no podemos dejar pasar. Todo esto demanda de nosotros una respuesta de fe. No podemos seguir perpetuamente en la inacción, estancados y sin movimiento alguno en nuestras vidas. Y ciertamente hay circunstancias, situaciones que nos limitan. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si realmente yo no estoy haciendo nada por el reino de Dios, porque no puedo o porque no quiero. Y si es que no queremos, entonces hay una raíz de incredulidad que tenemos que lidiar. Toda falta de respuesta a la palabra de Dios en nuestras vidas es por incredulidad. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 18 y cito. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Cierro cita. Vemos que la desobediencia en el desierto por parte del pueblo de Israel fue a causa de su incredulidad. Simplemente no creyeron. Y de la incredulidad surgió el resto de sus problemas. Dice Romanos capítulo 1 versículo 17, el justo vivirá por la fe. Pero lo inverso a Romanos 1:17 también es cierto. El injusto morirá por su incredulidad.
Si el justo vive por su fe, el injusto muere por su incredulidad. Así que podemos ver por qué el siervo malo fue desechado. Fue rechazado por su incredulidad. Su excusa de temor fue fundamentada en la incredulidad. De hecho, vemos que en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8, los cobardes están juntamente al lado de los incrédulos, y ambos son lanzados al lago de fuego. Y esto es porque hay una relación estrecha entre la cobardía y la incredulidad. Así que vamos entendiendo el por qué el siervo malo dijo lo que dijo y actuó como actuó. ¿Qué debemos hacer? Simplemente creer que, como dice la parábola, hemos recibido algo valioso que podemos multiplicar. Pero si no lo creemos, nunca negociaremos con ese recurso, plataforma o capacidad delegada por el Señor. Así es que el primer obstáculo para vencer es la incredulidad. Una vez salimos de la incredulidad y realmente sabemos que el Señor nos dio algo valioso para multiplicar, le sigue el acto mismo de multiplicar. Una vez salimos de la incredulidad y realmente sabemos que el Señor nos dio algo valioso para multiplicar, entonces le sigue el acto, la acción de multiplicar. Y puede ser algo pequeño y reducido lo que tengamos, pero empecemos donde estemos y con lo que tengamos. Siempre el paso más difícil de hacer algo es empezar con eso, es empezar a hacerlo. Pero si lo hacemos y damos el paso de fe, habrá multiplicación. Esa convicción nos llevará a fidelidad aunque no veamos nada en periodos extendidos. Recordemos, fidelidad es continuidad, con o sin resultados. La fe nos dirá, continúa con lo que tienes, Dios lo va a multiplicar. Y si Dios lo dio, lo ordenó, multiplicará sin duda. Esa es la actitud de fe. Así es que, en resumen, necesitamos fe en lo que el Señor nos da y pide que hagamos. Segundo, necesitamos iniciar, esto es empezar donde estamos. Y terceros, continuar. ¿Qué es esto? Es continuar independientemente de resultados visibles o no. En todo esto vemos que no solo se trata de lo que hacemos, sino en quién nos tornamos. Nos tornamos semejantes a Jesucristo, quien fue fiel al llamado del Padre en su vida. Y mucho más que los resultados, Dios tiene su enfoque en quién nos vamos tornando, semejantes a Jesús. Y realmente, de esto se trata, estimado oyente. Multiplicar el talento talla la actitud de fe y fidelidad en nuestra vida. Esto es el oro verdadero detrás de nuestro servicio. La verdadera fe se manifiesta en fidelidad de manera externa y visible. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, cito: Pues Dios conocía a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Cierro cita. ¿Qué surge de lo que leímos? Que el plan de Dios para la multiplicación del talento, capacidad, plataforma, recursos, lo que sea que nos ha encomendado, es que seamos conformados a la imagen del Hijo. Por eso, más que los resultados, Dios busca la fe y la fidelidad que energiza nuestro servicio y multiplicación. Eso es lo que está buscando Dios. El servicio, sea que nos delegue mucho o poco para hacer, es un medio de formación a la semejanza del Hijo. De eso se trata todo esto. Al final del día, cuánto multipliquemos no es la cuestión principal. Es si fuimos fieles, así como Jesús es fiel con todo lo que le encomendó el Padre. Con este conocimiento vayamos y multipliquemos lo que tenemos, sabiendo que ser fiel a Jesús y ser conformados a la imagen de Jesús es el objetivo. ¿Qué hace esto? Esto quita el enfoque de nosotros mismos y la obsesión tan común a veces con los resultados.
el resultado mayor es que el Espíritu de Dios haga la obra de que seamos conformados a la semejanza de Cristo. Y dentro de ese proceso sembramos para lo eterno. Y para esto tenemos que creer, empezar y continuar con lo delegado. Así que Dios te bendiga, estimado oyente, y te use poderosamente para multiplicar aquello que Él te ha dado, para que tú también puedas escuchar esas palabras: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque te has hecho semejante a Jesucristo por medio de ese servicio, por medio de esa tarea, recurso, capacidad que Él te delegó a ti.